la participación. Yo estoy acá porque mandé mi ponencia. Soy una de esas, de las, como dijeron hace rato, de las que siempre los mismos. Yo soy una de esas en mi ciudad, porque es un buen tema para platicar igual después. Bueno, esta experiencia decidimos llamarla hacer una pedagogía del encuentro en el colectivo, en el teatro comunitario del colectivo Los de Abajo. Y vamos a partir de antecedentes, ¿vale? Bueno, San Juan de Abajo es una colonia ubicada en la periferia de León, Guanajuato, con 4.514 habitantes en el último censo del INEGI en el 2010, considerada dentro de los 8 polígonos de desarrollo del municipio, cuya psicogeografía destaca por su fragmentación a partir de fronteras internas, externas, reales e imaginarias. La vía del tren, una carretera en construcción, los ejidos que alcanzó la ciudad hace apenas 20 años y con ella el arribo de nuevos habitantes, provocando la división de 2 San Juanes, el ranchito y el de la carretera. Estos, al estar poblados por vivienda de autoconstrucción en terrenos irregulares, carecen de servicios de agua potable, drenaje, pavimentación, etc. Lo que a su vez alimenta el prejuicio en torno a la pobreza y la criminalización de la colonia. Sin embargo, un concepto que sobrepasa los límites cuantitativos de las estadísticas y, por supuesto, los alcances de los programas de desarrollo gubernamentales es el de la identidad. Estamos acostumbrados a un saber acumulativo y cuantitativamente visto en un mundo también de cantidades. Entonces, ¿qué es San Juan de Abajo? ¿Cómo lo reconocen y representan sus habitantes? Contestar estas preguntas, dialogar acerca de la identidad de San Juan, a través de aquello que la construye, es decir, sus intereses personales, colectivos, sus dinámicas de convivencia y de relación con el lugar que habitan, fue la premisa de La Ciudad, el primer proyecto del colectivo Los de Abajo, que fue desarrollado durante 6 meses como parte del proyecto Ruelas del Festival Internacional Cervantino. Entendemos el teatro comunitario como una estrategia para la democratización de la cultura, en donde se promueve la participación ciudadana y el ensayo de posibilidades frente a problemáticas comunes, como un espacio para el pensamiento crítico que da lugar a cuestionar las circunstancias sociales, económicas y políticas que acontecen. Pero reconocemos que esta no es una visión que haya surgido de los habitantes de la colonia San Juan de Abajo, que este proyecto no se origina de un impulso común entre los vecinos de la colonia, que no compartimos el código postal todavía, y que no encontramos en ellos desde el primer acercamiento el deseo de hacer teatro. Que en un principio no fuimos invitados por ellos, que pudimos vernos más como intrusos que como aliados, pero sin embargo nos encontramos. Compartir esta experiencia de vida y trabajo de casi 3 años nos llevó a intentar aterrizar en la teoría lo que nos había regalado la práctica mayormente empírica para responder cómo y para qué encontrarnos. En el teatro comunitario argentino, cuyo estudio ha sido uno de nuestros principales referentes, se identifican momentos, acontecimientos provocadores de tensiones sociales, escenarios de incertidumbre y desesperanza, particularmente la dictadura de los 70 y la crisis económica, política y social del 2001, que a su vez provocaron el encuentro desde un estado de emergencia. ¿Cuál es entonces la crisis de un país donde los cuerpos se hacen desaparecer, donde son mutilados y desechados? ¿Cuál es la crisis en una sociedad liderada por el patriarcado, el adultocentrismo y la productividad generadora de desigualdad? Titulares, cifras, nombres y apellidos dan cuenta de la presente crisis social y humana que nos ocupa. La emergencia está quizá en mirarnos a los ojos, en abandonar el individualismo y acompañarnos, en cohabitar nuestros espacios de cuidado. Solo nos es posible actuar desde la crisis, desde el presente y en conjunto. El encuentro. El encuentro es un ser y estar con otro para crecer en común, donde se privilegia el vínculo, la confianza y el autoconocimiento. ¿Quiénes somos y dónde estamos? Ese concepto de geocultura propuesto por Rodolfo Kusch como un domicilio existencial en el que cada uno logra sentirse seguro y concederle sentido a lo que lo rodea. Esta locación identitaria sirve de apoyo para el encuentro con la alteridad, con un sentido de reconocimiento y pertenencia. Con un pensamiento situado es que proponemos el encuentro desde 3 momentos. El primer momento lo titulamos El extranjero. Quien navega por aguas extranjeras debe tener muy clara la forma de saludar al otro cuando lo encuentre. Francesco Carelli. El mapa no es el territorio. Por más que lo googleemos y tengamos GPS, teniendo eso en claro es que comenzamos a derivar.
a vivir la psicogeografía del espacio en calidad de extranjeros, con todo lo que somos y desconocemos, dejándonos llevar, como menciona Debord, por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él le corresponden. Caminar el sol y la tierra sin pavimento ni empedrado, caminar el sol y cazar una sombra, árboles solitarios como oasis, bardas que regalan centímetros ya ocupados con cuerpos, cuerpos con rostros que se representan en una placa desgastada en la que nos refugiamos. Riders. Francesco Careri, en Pasear y Detenerse, menciona: el navegar, el andar y el perderse implica el encuentro con el otro. El arte de andar al encuentro de alguien genera un conocimiento recíproco entre las gentes que se mueven en nuestro mundo y nos ayuda a imaginar junto a ellos otra manera de habitarlo. El primer espacio a compartir se dispone con el cuerpo y el espacio, y entre medio el saludo, la palma abierta, el brazo levantado, el rostro al descubierto nos detiene de objetivar al otro. Según Emmanuel Levinas, se hace presente la metáfora de una vulnerabilidad compartida, donde más allá de las desprotecciones políticas, somos todos frágiles. ¿Cómo se inicia una conversación? ¿Cómo la inician ustedes? Así la iniciamos nosotros sin saber que antes ya estábamos conversando. Hablar es volver común el mundo, crear lugares comunes. Levinas. El segundo lugar del encuentro lo titulamos Usted se encuentra aquí. Y Runakai, en quechua, significa hombre ahí. Una profunda visión de lo que el hombre es cuando está sentado y se mira. Y he aquí el problema de mirarnos para ver lo que somos. ¿Cuánta valentía se necesita? Rodolfo Puig. En nuestra experiencia identificamos el segundo peldaño del encuentro como un proceso de autoconocimiento, donde trabajamos de lo cotidiano y generamos un espacio crítico del entorno a partir de sus actores, de su historia no oficial, de ejercicios de memoria e imaginación, capaces de detonar un sentido de pertenencia y revaloración de la identidad. Una de las herramientas fundamentales para la construcción del pensamiento crítico es el diálogo, en el cual profundiza Paulo Freire desde su pedagogía del oprimido. Pronunciar el mundo es transformarlo. El mundo pronunciado a su vez retorna problematizado a los sujetos pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. A partir de la reflexión práctica, somos capaces de reconocer roles, derechos y responsabilidades como cohabitantes de un espacio determinado. ¿Qué no me satisface de mi entorno? ¿Cómo deseo vivirlo? ¿De qué manera puedo incidir en su configuración? ¿Tengo el rol que deseo? Número 3, nosotros. Por más que uno es distinto, todos tenemos una misma meta y podemos hacer las cosas juntos. Nos integramos por distintos motivos y nos terminamos quedando todos por el mismo. Podemos hacer una transformación hacia afuera y hacia adentro. Walter Bernard, del Circuito Cultural Barracas. El tercer punto de encuentro es determinante, los otros, donde miramos al vecino, pronunciamos, memorizamos su nombre o su apodo y generamos nuevas afectividades, reconociéndonos parte de un nuevo ser en conjunto, con mayores alcances y capacidades para incidir incluso fuera de nuestro propio entorno. Parafraseando a Lola Proaño, a partir de aquí somos un cuerpo colectivo, que como una arquitectura de fuerzas determina un nuevo sentido de la escena teatral y social, indisolublemente ligada a lo político. El monstruo biopolítico de Antonio Negri, ese que surge de la exclusión del poder, ya no tiene la fase en huelgas y en revoluciones fallidas. Ahora se presenta metamorfoseado con una nueva potencia de vida, una nueva potencia vital. Este fenómeno solo se propicia desde una horizontalidad de las relaciones, en la que es posible la colectivización de conocimientos de diversos oficios y disciplinas, y principalmente la suma de voluntades. Desde el primer año en San Juan de Abajo, cuando la demanda era el arte urbano, no el teatro, comenzamos a sumar colaboradores, entre los que destacan, y me gusta mencionarlos a pesar de que hay poco tiempo, Kut López, Soner y Furcio desde el rap, Malcolm Vargas y Kutz en el graffiti, Manuel Ruelas en el grabado, Paulo Olvera en el arte objeto, Cristian Aravena y Brian Smith Hudson con el teatro político, Gerardo Medina en la arquitectura, Blanca Hernández con tecnologías domésticas, Alejandro El Che jugando fútbol, Dinora Medina con los títeres, Beco y Sneck en la serigrafía, Manuela Toro y Claudia Jiménez con las percusiones, Locke desde el stencil, Jaime en la talacha y el torito, y así tantos otros nombres de San Juan, de León,
y de otras latitudes que han abonado al sentido de estar juntos y a la producción de nuevos lenguajes. Seguimiento, el desborde para concluir. A lo largo de 2 años, el colectivo Los de Abajo cuenta con 3 experiencias escénicas: la ciudad, cómo llegar a Fuente Ovejuna, con niños jóvenes y adultos. ¿Y hace cuánto no ves una abeja?, con niñas y niños de la colonia que han participado este año en el Encuentro Nacional de Teatro hecho por niños para niños de Alas y Raíces. Sin embargo, el desborde de lo político, una de las características que consideramos vitales en el quehacer del teatro comunitario, sucede cuando la acción teatral se expande de las funciones del teatro y del teatro mismo. En este sentido, uno de los proyectos más significativos ha sido la autoconstrucción de nuestra sede de trabajo. Durante estos casi 3 años hemos sido parte de esa comunidad errante de la colonia. Hemos tomado inmuebles de manera sencilla y de la misma forma hemos sido despojados de ellos. Pero desde abril del 2017 habitamos un predio en préstamo que, mediante el trabajo colaborativo y la exploración de herramientas que se contraponen a la arquitectura tradicional y el uso de materiales de desecho de la industria constructora, está convirtiendo un espacio negativo en un lugar digno de creación y convivencia, el próximo Centro Cultural Comunitario de San Juan de Abajo, o como sea que se vaya a llamar. Además, a partir de la influencia del trabajo en la colonia San Juan de Abajo, han surgido iniciativas autónomas, como Érase una vez Rap, que es un proyecto de fomento a la lectoescritura a través del rap, y La Pepena, un laboratorio de dramaturgia y composición de imágenes a partir de objetos encontrados en el desecho. A la par de esas materializaciones han surgido infinidad de cuestionamientos en torno al futuro, a lo mucho o poco que abarca un colectivo con respecto a la cantidad de San Juanes que existen en nuestro país. Confiamos en que una estrategia necesaria es la generación de redes e intercambios entre quienes comulgamos con movimientos con este perfil, y nos repetimos cada vez más fuerte que las prácticas de encuentro no son para nada exclusivas de la periferia, de la pobreza o de lo marginal. O habrá que preguntarnos nuevamente qué es lo marginal. En nuestra condición de visitantes, residentes o adoptados por San Juan de Abajo, el proyecto continúa caminando hacia la autonomía, en la que los vecinos sean gestores y creadores de sus próximos proyectos urbanos, escénicos, gastronómicos o en la disciplina que deseen inscribir. Y en conjunto imaginamos y expresamos estrategias para que un proyecto como este, que ha rebasado los objetivos y el presupuesto con el que inició, subsista. Pero la resistencia no es solo una forma de lucha, es una figura de la existencia que abre camino a otras posibles existencias. Gracias. Bien. Yo sé que muy breve el tiempo que tenemos, pero sí pueden poner los datos, y de todos modos tienen redes sociales ellos, todos ellos, y para que tengan más dudas, ampliar, etc. Continuamos ahora con Guerrero. Va a ser José Uriel García Solís, que está a tu lado derecho. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, Teatro para la Paz, proyecto de fomento de valores para la construcción de la paz por medio del patrimonio cultural intangible y el teatro comunitario en Chilapa, Guerrero. Panorama. Chilapa de Álvarez es un municipio que pertenece a la región centro del estado de Guerrero. La cabecera municipal cuenta con 31.157.000 habitantes según el censo del INEGI en 2010. Antiguamente era conocido dentro de la entidad por sus tradiciones, su comida típica, su pozole, su mezcal, sus chocolates, su pan y su tianguis artesanal. Actualmente es considerado el tercer municipio más violento de la República Mexicana según el Índice de la Violencia Municipal y Justicia Penal en 2017. Es resultado de la disputa territorial entre grupos del narco, ardillos y rojos, al igual que la impunidad y complicidad con las autoridades han transformado este territorio en un escenario de muertos, desaparecidos y desplazados. Según declaraciones del colectivo Siempre Vivos, en el Foro Nacional para la Discusión de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, son más de 150 desaparecidos y 400 asesinados en el municipio en los últimos 6 años.
Si bien en noviembre de 2017 la Secretaría de Gobernación aseguró que Chilapa es un caso extremo y un desafío de la inseguridad, hasta la fecha las estrategias implementadas en esta materia se reducen a la militarización y al incremento de elementos de seguridad pública, por lo que la violencia prevalece, se agudiza e incrementa. Dichas estrategias no funcionan. A pesar de la militarización, la gente se siente sola e indefensa. Y si bien estos cuerpos de seguridad están presentes en la cabecera municipal y en las comunidades, no hay ningún resultado tangible. Lo que más agravia a la población es que las autoridades se reduzcan solamente a contabilizar el número de muertos y a mantener intocada la estructura delincuencial que impera en este municipio como un poder fáctico. Esto es un extracto del Universal en febrero de 2018. Otros antecedentes. Chilapa también es una población con un vasto bagaje cultural. Durante su historia ha tenido contacto con diversas manifestaciones teatrales, aquellas que en su esencia son la evocación de ritos prehispánicos pertenecientes a la región náhuatl, como la manifestación de los hombres jaguar o los tlacololeros, de prácticas propias a la época colonial como los coloquios, los ocholocos, el teatro danza, los 12 pares de Francia, los moros y cristianos, o actos de acrobacia como la maroma de la montaña de Guerrero, y por fin las pastorelas. Este último con un gran arraigo dentro de la población y con un fuerte antecedente histórico. Según testimonios de los pobladores, la tradición era realizada por diversos grupos locales integrados en su mayoría por familias y vecinos, y cuenta con más de 80 años de antigüedad. El proyecto. Ante el contexto y antecedentes expuestos, surge el Festival Nacional de Pastorelas en Chilapa en 2015, a iniciativa del colectivo cultural Chilapán. El proyecto busca fortalecer la identidad cultural y fomentar valores para la construcción de la paz por medio del patrimonio cultural intangible, realizar una acción que promueva el convivio entre los ciudadanos para disipar el miedo y generar un impacto que contribuya a la reconstrucción del tejido social, por medio de una plataforma artística que tiene como eje el teatro comunitario. El valor histórico con el que cuenta conduce a que los pobladores lo acepten y apropien como parte de su identidad. Y aunque el motivo son las pastorelas, el enfoque que tiene pugna por la convivencia y reflexión sobre nuestros contextos, resignificando el origen religioso del género por uno social y político. De acuerdo a ese planteamiento, el género en sus diversos tratamientos, clásico, popular, cabaret, permiten construir discursos que exponen las necesidades y puntos de vista de la comunidad. Desde el año de su fundación se realiza a mediados de diciembre y se ejecuta en 3 ejes: presentaciones, talleres y conferencias. El foro es itinerante y se presenta en los barrios, colonias y las instalaciones del Cerezo de Chilapa. Eso con el afán de atender a diversos puntos de la ciudad, sobre todo los lugares que han sido condicionados por hechos de violencia. En el caso del Cerezo, es para promover la comunicación e inclusión social. Cabe señalar que desde 2016 fue este espacio el escenario donde se realizó la inauguración y en 2017 la clausura. Esta actividad propicia el diálogo entre diversos sectores de la comunidad, al igual que la organización y cooperación entre sus habitantes. Promueve un ejercicio de colaboración y gobernanza donde sociedad e instituciones participan para llevarlo a cabo. Es decir, el Instituto Municipal de Cultura nos da una vajita, la Secretaría de Cultura nos da otra vajita y la comunidad aporta lo necesario para realizarlo. Invita a la producción entre los grupos locales. El grupo de teatro San José, compuesto por adultos mayores, el Patronato Semana Santa Atenas del Sur, integrado por adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También la reactivación de la Compañía de Teatro de Chilapa tras 10 años de ausencia y la creación del grupo penitenciario Caneros Teatro, con mujeres y hombres del Cerezo de Chilapa. Cada grupo busca o escribe su texto y con sus propios recursos monta y lleva a escena su propia pastorela. Brinda un espacio para el estudio con el ciclo de conferencias. Así han participado diversos ponentes, historiadores locales y expertos en la materia. Los talleres fungen como una herramienta para atender y acercar sectores específicos, niños y jóvenes principalmente. También se busca dar continuidad al trabajo artístico de los creadores locales, otorgando herramientas para potencializar su desarrollo. El festival aproxima la participación de más de 100 personas, entre equipo de organización, logística, técnico, staff y artistas. Se estima que por cada función se atiende a cerca de 200 espectadores por cada barrio.
La plataforma promueve la vinculación en red con creadores escénicos de la entidad y de la República Mexicana. Actualmente han colaborado grupos de Michoacán, de Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero. Cabe destacar que cada año se evalúa la situación social para determinar la viabilidad del evento. Siempre se toman las medidas de seguridad correspondientes para no correr riesgo, tanto espectadores como participantes. El Festival Nacional de Pastorelas en Chilapa es un acto de empoderamiento, participación y colaboración entre la comunidad. Busca la resiliencia por medio del diálogo, la inclusión, la transgeneracionalidad y el intercambio cultural a través del teatro comunitario. La virtud que tiene este evento es poder reencontrarnos y a partir del reencuentro reconstruirnos. Concluyo: hacer teatro, hacer patria. Gracias. Ahora sí damos paso a Oaxaca. Renata López Cristo, por favor. Ay, Diosito. Estoy muy lejos. Gracias. Tenemos muchas cosas en común con los compañeros de la mesa pasada, y entonces sí quiero decir que yo me logro colar y poder participar el día de hoy con ustedes porque la convocatoria traía una categoría individual, y entonces pude meter mi ponencia porque siempre vienen los mismos. Yo no soy de los mismos. Bueno, voy a empezar. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña oración de zapoteca. Ni sutore cuerqueto, ni sutore cuerqueto, ni sutore cuerqueto en chayetren, ni suto en charengreto, yelere canchulakba, le yelevi yeneto, ni sutore cuerqueto, ni sutore cuerqueto. En la Declaración de Ginebra de 1924, posterior a la Primera Guerra Mundial, se redactó la primera Carta sobre los Derechos de la Infancia. Entre muchos otros preceptos, resaltaba el que a las niñas y los niños se considerara institucional y mundialmente por primera vez como semejantes, y señoras y señores, a los niños se les dotaba de humanidad. Y habría que resguardar sus garantías individuales, gracias. Sin embargo, aún en 1960, en México, específicamente en el estado de Oaxaca, la educación en casa y escuela giraba en torno a la hermosa sentencia: la letra con sangre entra. Los adultos consideraban que la buena educación implicaba niños obedientes, callados y golpeados. En la escuela, la educación tradicional estaba sujeta al juicio de que los niños son una tabla rasa en la que hay que escribir. Estos preceptos ideológicos en pro de la buena educación justificaban el maltrato físico, emocional y psicológico sobre los infantes, pues como decían las abuelas, es mi hijo y si quiero, me lo como. En 1990, un año después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera el primer instrumento internacional de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, México consolida su compromiso con la niñez. La importancia de este documento radicaba en que se concebía a los niños como sujetos de derecho, es decir, habían pasado de ser meramente beneficiarios a beneficiarse del goce de imputaciones directas, que son responsabilidades, derechos y obligaciones, por lo cual cada país está comprometido a plantear leyes, realizar agendas enfocadas al desarrollo de políticas públicas y entonces procurar recursos que permitan el desarrollo del sector infantil. El estado de Oaxaca y los derechos de los niños. Pocas fueron las acciones que ejecutó el estado de Oaxaca posterior a esta ley. En 1999, un folleto ilustrado con el título "Estos son mis derechos" se distribuyó en las escuelas, siendo por toda información los siguientes apartados. Mis alumnos se lo sabían de memoria en ese entonces, se siguen sabiendo sus derechos de memoria, ahora son diferentes, pero esta era la retalía. Tengo derecho a que me respeten, tengo derecho a tener nombre, tengo derecho a tener una familia, tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a jugar, tengo derecho a la salud, tengo derecho a decir lo que pienso, tengo derecho a no ser maltratado, tengo derecho a no trabajar y tengo derecho a tener un país o una nación. Así tal cual. Estos se difundieron por medio de pláticas escolares y folletos que capacitaban en sus derechos a los niños, quienes se limitaban a memorizarlos. La campaña no consideró la reeducación de los adultos. En las aulas, la aún vigente filosofía de la letra con sangre entra se aplicaba en el salón de clases y en las casas. Docentes y padres propiciaban castigos físicos, emocionales y psicológicos a alumnos
indisciplinados. Estos abusos no tienen sanción alguna para los adultos. Para 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes decreta en México en su artículo 13 que para efectos de ley los derechos de niñas y niños y adolescentes de manera enunciativa más no limitativa, de entre estos subrayó los siguientes: el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información y el derecho a la intimidad. Este mismo artículo expone que las autoridades federales en las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivos componencias, adoptarán medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. Ya han pasado 19 años desde las primeras acciones de difusión y utilización de los derechos de las niñas y los niños en Oaxaca. La realidad en el salón de clases y en los hogares no ha cambiado mucho. En 1999 no se encontraba registro de maltrato infantil escolar suministrado por docentes. Para 2018 todavía no existe un registro. En INEGI Oaxaca no hay estadística de maltrato escolar, pero las experiencias de abuso y maltrato a menores continúan en vigencia y anonimato, y como ocurre generalmente, la estadística no está ni cerca de reflejar la realidad. Igual de alarmante es que el Estado aún no genere programas públicos que capaciten a padres y docentes en metodologías y técnicas alternativas de disciplina enfocadas al respeto, resguardo y salvaguarda de los derechos infantiles. El aula, el teatro y la libertad. El trabajo en cada comunidad, ranchería, escuela particular, pública, privada, matutina, vespertina, bilingüe, no bilingüe, aunque no lo parezca, siempre es similar. En algunas escuelas hay niños y niñas que trabajan, estudian, son responsables del cuidado de sus hermanos menores, algunos otros son migrantes que intentan a toda costa integrarse al nuevo entorno, algunos, muchísimos, se avergüenzan de su lengua y tradiciones, otros tienen muy poco contacto con sus padres, siempre están lejos de ellos por el trabajo o el celular. Hay comunidades en que los niños son respetados e incluidos socialmente en las actividades diarias de la comunidad. Hay otras en las que es muy difícil ver a un padre golpeando a un niño o desacreditándola, y en otras es realmente complejo hablar de los derechos de las niñas y los niños, y pasa lo mismo en Capital. El respeto por la infancia o el irrespeto por ella no tiene que ver con una zona geográfica o con la pobreza. Está inmerso en la manera de que nosotros los adultos educamos y lo que nosotros concibimos como infancia. En estos ambientes yo siempre me preguntaba qué puedo hacer desde donde estoy, cómo puedo ayudar a mis alumnos, qué puedo hacer para que ejerzan realmente sus derechos, qué sí puedo hacer. Yo puedo hacer teatro, pero para mi desgracia el teatro en las escuelas está a la par de los derechos infantiles y solo está en el papel. En el ámbito escolar, el teatro ha sido utilizado, al igual que la materia de educación artística, para rellenar los contenidos, realizar festivales de la escuela, y no de manera efectiva para el desarrollo individual de los alumnos. Las escuelas públicas y rurales no cuentan con ingresos financieros para la contratación de docentes especializados. Las clases generalmente las imparte el maestro de grupo. En el caso de escuela particular son pocas las que ofrecen teatro como actividad artística, y en el caso de que así sea, con regularidad la clase la imparte pues una persona aficionada del teatro. Tanto en la escuela pública y en la privada se solicita al docente de artes que realice los festivales escolares, seguramente ustedes lo saben muy bien. Regularmente los directivos piden montajes de la película de Disney, que está de moda, ¿por qué no, verdad? O que los niños interpreten una obra que ha escrito el director con un bonito mensaje de unión familiar, ¿no? Me he olvidado mencionar que regularmente mi clase de teatro dura 1 hora a la semana. Este es el terreno en el que hay que abrir surco para que los adultos den oportunidad a los alumnos de crear un espacio de arte que genere en un medio de comunicación de las problemáticas infantiles. La experiencia que presento es el resultado de un trabajo teatral que continúa en proceso, se hace regularmente con niñas y niños vulnerados. El objetivo es dotar a mis alumnos de herramientas de expresión que les permitan comunicar sus problemáticas a partir de su óptica, construir un espacio de diálogo entre ellos que les permita reconstruirse, sentirse integrados y aceptados.
Es muy complejo involucrar a los padres y docentes al respecto, y más sobre la aplicación de los derechos de niñas y niños. Es necesario que se sensibilicen en estas problemáticas infantiles de manera directa. Quizá con el paso del tiempo se involucren hacia un mismo objetivo: avanzar en el cumplimiento de las leyes a favor del resguardo de la infancia. Ya les digo rapidísimo. Tengo casi 20 años como docente, y esto que hago con los chavos, que seguramente tiene un nombre, pero por ignorancia pues nosotros lo hemos bautizado como teatro social, que nace desde mi impotencia e indignación contra los abusos de las niñas y los niños. Me enfoqué a realizar un trabajo que propiciara en el teatro un espacio de inclusión, de salvaguarda, de empoderamiento, de autoestima y desarrollo personal. Se oye bien bonito, pero la práctica está bien difícil. Me importaba dar oportunidad a mis chavos para que pudiesen investigar sobre sí mismos, sus habilidades, sus capacidades, y que encontraran en el teatro su lugar de diversión, de libertad, de poder manifestarse sin críticas y sin miedos. El mayor obstáculo, los adultos, directores, directoras, docentes, padres de familia, quienes al percatarse de los temas abordados por los propios niños intentaban obligarme a cambiar la obra por algo más infantil, ¿no? Y voy a cerrar con esto, voy a dejar aquí la ponencia y ya la podrán consultar después. Y me refiero a infantil, ¿por qué? Porque mis chavos trabajan directamente con sus problemáticas y a partir de sus puntos de vista de lo que es ser un niño, de lo que es crecer, de los problemas que tienen. Y entonces trabajamos con una obra de teatro escrita en zapoteco y en español que escriben mis propios alumnos, ¿no? Que les digo, a ver chavos, ¿de qué se trata? A ver qué quieren hablar, qué quieren decir. Y esta obra de teatro pues habla de los problemas que tienen los niños migrantes, y entonces llegan a la ciudad y entonces se enfrentan a las cosas de explotación infantil que se enfrentan todos los niños, y que son mis niños de escuela de diario, que no pueden llegar a la escuela sin antes haberle dado de comer al hermanito, haber salido a pedir limosna o a cantar a los camiones, y entonces poder ver si puede terminar la tarea para llegar a la escuela vespertina, ¿no? Y yo entiendo que a los adultos nos dé mucho miedo ver cómo los chavos resuelven las cosas. Esta obra en especial, los niños terminaban muertos, sí, es una cosa bien, lo escribió un niño de 8 años, pero al final todos terminan muertos con drama shakespeariano. Pero uno decía, ¡qué bonito! Y no podía dejar de llorar. Pero eso es como construyen los chicos, Y si da terror, yo entiendo que da terror. La última obra que escribimos fue de violencia en casa, que los papás les pegan a los chavos por cualquier cosa. A uno me lo mandaron al hospital porque papá le pegó en el estómago y le sacó el aire porque el niño estaba cansado y no quería ir por las tortillas. Y entonces escribimos una obra que se llamó El Apocalipsis de los Padres, en donde los niños salvaban a los padres de la maldad de un virus que los ponía verdes. El virus los ponía verdes y entonces los papás le pegaban a los chavos. Y claro, también salí despedida. Regularmente salgo despedida de las escuelas, pero no me importa porque mientras yo estoy allí, mis chavos tienen la oportunidad de hablar. Mientras yo estoy ahí, mis chavos pueden decir lo que les pasa. Y de alguna forma pienso que también los estoy ayudando a sanar, de la misma manera en la que ellos me han estado ayudando a sanar durante estos 20 años de mi infancia perdida. Perdón. Voy a terminar con otra presencia zapoteco. Nayalban Eshampers, Nayalban Rabian Sheto, que significa, estamos nosotros pidiendo la fuerza, la energía, el fuego del universo, y se hacen presentes ahora. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de Tamaulipas con Lucía Leonor Enríquez.
Hola, buenas tardes. Quisiera aclarar que yo no soy de Tamaulipas, lamentablemente soy de la Ciudad de México, pero fue un ejercicio muy importante para mí durante mi investigación de maestría poder compartir con las compañías de teatro, con las que tuve oportunidad de conocer, experimentar un poco sus vivencias. Entonces sí me gustaría aclarar ese sesgo que de lo que voy a leer ahora, pues es un trabajo de investigación mucho más amplio. Lamentablemente no voy a poder traer a colación todos los ejemplos o las vivencias que me gustaría que también leyeran y también compartirles, pero bueno, ojalá puedan leer también mi tesis, está por ahí en la UNAM. Y sí me gustaría agradecer muy rápidamente a las compañías Teatro para el Fin del Mundo, 12 La Compañía, Gato Negro Teatro, Colectivo Trueque, Cirqueros, Laberintus y Dramantes Teatro. Hacia un teatro de la emergencia. De un tiempo a la fecha pienso en la pertinencia de la palabra emergencia para pensar y ubicarse ante el escenario del mundo, ante la perturbadora constancia de que vivimos crisis de todos órdenes y dimensiones. Cabe preguntarse desde dónde posicionar una práctica artística y cómo y para qué ingeniar formas de encuentro y experiencia. Así, pienso la emergencia no solo como una situación de riesgo que precisa que los individuos tomen decisiones de forma rápida para dar respuesta a una situación apremiante, sino, de acuerdo con la daga, como un fenómeno que persiste y donde se busca que lo extremadamente improbable persista y se prolongue hasta lo probable. En Tamaulipas se vive una situación de emergencia por las secuelas de esa guerra que se libra por el control de su territorio, por los muertos, por los daños colaterales, de comillas, por los 7,000 desaparecidos y los 2,000 cuerpos que nadie ha reclamado. Pero en Tamaulipas también se dan otros fenómenos de emergencia, como es el caso de las diversas compañías de teatro que configuran su quehacer desde la turbulencia y se expresan no solo a pesar de la convulsión, sino por y para responder a esta. La pesquisa cartográfica que emprendí para descubrir algunas de las teatralidades que se manifiestan en el estado del noreste pretende dar cuenta de los procesos de agencia que despiertan la catástrofe y la guerra no declarada que se vive en el estado, y de las formas que se articulan para evitar un estado de barbarie y que apelan a la construcción de paz a través de la reconstrucción y construcción de comunidad, con plena conciencia no solo de las vicisitudes de su entorno, sino con el impulso de atender y cuidar los afectos e imaginarios de una población que ha sido vulnerada y donde resulta urgente concebir un posible nosotros. A partir del 19 de septiembre de 2017, no puedo evitar pensar en la contundencia que encontraba Derrida en el lenguaje sísmico. Y es que una sacudida sísmica, explicaba el filósofo, puede ser metáfora de una mutación perturbadora, ya sea social, política, poética, artística y un largo etcétera, que obliga a cambiar de terreno de forma imprevista y brutal. Y en tanto que nunca se puede estar seguro de dónde se está parado, en tanto que no hay certezas de ningún tipo, en tanto que somos vulnerables, hay que temblar. Y ese deber temblar es tanto por necesidad como por obligación. En ese deber temblar de Derrida podemos entender también la disposición afectiva y ética que marca la creación en Tamaulipas. Hay que temblar ante el estado de barbarie, ante los secuestros, ante la imposibilidad de moverse libremente y a todas horas por las calles, ante los niños cuya inocencia es arrebatada por la maña, ante los muertos, los desaparecidos, los migrantes que no lograron llegar y un sinfín de razones, nombres, historias. Temblar sí, pero no necesariamente por miedo, temblar de rabia e indignación, temblar porque lo que ocurre nos interpela, porque nos sentimos implicados, porque nos duele y nos estremece la herida, porque no hemos perdido la capacidad de asombro ante los horrores, pero tampoco de agencia. Así, ante una gama diversa de temblores, y mientras nos permitimos temblar ante nuestra circunstancia, también es necesario preguntarnos qué hacer ante la emergencia, qué se hace ante la sacudida. La respuesta que han dado los grupos teatrales que conocí en Tamaulipas es encontrar las estrategias que permitan volver probable lo improbable. Emergencia entonces es una palabra donde se conjugan la adversidad y la invención de lo impensable, como en el potencial de acción que veía Hannah Arendt, donde la agencia permite inventar, construir y mantener lo imprevisible, porque nos hemos permitido temblar y temblamos con otros y reaccionamos ante esa conmoción con y junto a otros. Así es que ahora, más que nunca, mientras escribo, comprendo la importancia del cuerpo del investigador o del creador,
cartográfico como un sismógrafo que registra fuerzas afectivas tan poderosas que es imposible no vibrar ante ellas y moverse con ellas. Del territorio producido en la experiencia del viaje y del encuentro con otras teatralidades es que puedo responder a manera de esbozo las cualidades que emergen, que me permiten esbozar un teatro de la emergencia. Estas coordenadas que he delineado a partir de las compañías no ofrecen ningún tipo de solución, no son respuesta ni fueron pensadas como manuales a seguir, son el esbozo que resultó de mi encuentro con las teatralidades liminales que se construyen en las acciones y la agencia que despliegan día a día estas compañías, donde la andanza es mucho más reveladora que cualquier conclusión. Sobre el concepto de la historia, Walter Benjamin escribió que nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia. En ese sentido, es menester expresar cómo se duele y se transforma una práctica para responder a su tiempo, explorar cómo se manifiestan las teatralidades en tiempos de guerra, cómo se configuran cuando irrumpe la desgracia, cómo responden ante, por y para la emergencia. A. Comunidad afectiva. Cuando Ana Bujanovic reflexiona sobre cómo los ciudadanos contemporáneos pueden estar juntos en un orden social que parece suspendido, recurre al concepto de comunitas, introducido por Víctor Turner, que hace referencia a una comunidad no estructurada que emerge en un periodo liminal, es decir, en momentos en que los conflictos sociales se han intensificado a un punto tal que dan lugar a un estancamiento o al desmoronamiento del orden social. La asociación que emerge constituye una comunidad con potencial, una comunidad en devenir, que se caracteriza precisamente por una voluntad de estar juntos, por un compartir o no compartir algo que los vincula. En ese sentido, ese mismo miedo podría vincular a una comunidad emocional que emerge por una afección que los une y que potencia formas de compartir y crear a partir de eso que los lleve. El entretejido de intereses y problemas en común permite entonces concebir una comunidad emergente, no estática y heterogénea, una comunidad que va más allá de la teatralidad y que aspira a unirse en un proceso con los habitantes de ese territorio compartido, para construir juntos a partir de la vulnerabilidad que los une, aunque se vean afectados de formas distintas. La reflexión que se propicia de ese estar juntos confronta el espacio mismo donde se han visto vulnerados y apela a sumar a los que aún no participan o que se sienten ajenos a esa territorialidad caótica. Los grupos de teatro que conocí en Tamaulipas tienen una conciencia clara de que no pueden crear aislados. En ese sentido, no solo han reforzado los lazos al interior del grupo, sino que han estrechado lazos con su constelación afectiva y buscan generar un vínculo con la comunidad que los rodea. Ese vínculo del que parto para concebir un teatro de la emergencia está en la comunión, la posibilidad de compartir afectos, de unirse para sentir lo que les hace temblar, de tener un quehacer en común, una actividad para compartir y proteger, y menos con la tarea de acercar nuevamente al público a sus expresiones teatrales, que desde luego es importante la construcción del público, pero que parte más de la necesidad de extender redes y sumar cómplices que de tener las butacas llenas. Como en la emergencia, el objetivo sería crear redes de agentes que participen activamente del proceso o que se involucren significativamente en él. Una colaboración entre artistas y no artistas que busque generar procesos más que crear obras. Expandir las conexiones que dan valor a la presencia y experiencia de esos cuerpos que se permiten hacer a pesar del temblor o precisamente porque ha temblado, al estar los unos con los otros para generar o participar de acciones. Un espacio en común. La potencia de un lugar yace en la capacidad de evocar en determinado fragmento una posible unidad de la comunidad, ya sea a través de la memoria o experiencia compartida o de una significación construida. Parafraseando a Fernando Quesada, el espacio compartido adquiere el papel del lugar de negociación y de convivencia de una multiplicidad de intereses individuales, lo que posibilita diversas formas de acción y participación. En ese sentido, podemos concebir el espacio como un archivo matérico de anécdotas, afectos e imágenes, y como un dispositivo de interrogación que funciona al mismo tiempo como alojamiento, lugar de producción, espacio de convivio e intercambio, y lugar de discusión y retroalimentación de las creaciones. También se aspira a que las historias compartidas de las condiciones de nuestra existencia y las memorias y vivencias soterradas sean reivindicadas en el plano de lo social a través de un proceso que permita compartirlos con el resto de la comunidad.
Ahora, como bien apuntaba Elena Chávez MacGregor, un espacio común no es consuelo ni salvación. Lo que potencia el lugar de encuentro es que la fragilidad se torne en posibilidad y potencia política. Pero ¿qué pasa cuando los rituales o prácticas culturales se ven desbordados por los acontecimientos? ¿Qué pasa cuando la realidad es abrumadora? Si el espacio social es también un agente de violencia, podemos pensar en la pertinencia de un lugar donde pueda darse un proceso que permita compartir las memorias silenciadas, el estado emocional de los agentes sociales y su lugar en la cultura en particular. Agentes del agente creador y las formas del cuidado. Hay un concepto de la daga, que es el individuo combinante, y me parece interesante porque parte de la premisa de que ese sujeto vive en una atmósfera de riesgo, donde los cambios de vida son precarios, por lo que debe construir redes, procurar alianzas y hacer tratos. La idea de este individuo me parece pertinente para pensar en la forma en que los creadores nos involucramos en nuestro contexto social. Ahora, desde luego no se trata de que el artista o grupo artístico desaparezca, sino de que se desdibuje el protagonismo de su estética, en tanto que se permite repensar su propuesta a partir de la retroalimentación del proceso colectivo. Se deja afectar y contagiar de las experiencias y memorias del proceso que se construye en común y en comunidad. El agente creador está en el proceso de creación del proyecto, pone el cuerpo como persona, como un participante más, y en ese sentido las posiciones que se toman durante el proceso pueden cambiar y son mucho más horizontales. La condición del proceso de las creaciones, de los dispositivos puestos en marcha, hacen que el dispositivo que se crea, el proceso en el que se anda, no es fijo ni estable, como el mismo territorio cuando tiembla. Las imágenes o acciones que surgen del proceso marcan rutas que vinculan espacios y buscan poner en contacto a grupos e individuos, y la característica que va a definir estas expresiones es también esa maleabilidad. El situarse en lo liminal, lo fronterizo, lo híbrido. No importa definir si es teatro, performance, danza o circo, todas a la vez. Lo que importa, lo que define la estética del proceso creativo es el cuestionamiento del que ha surgido, su relación con el lugar y la comunidad afectiva. Para cerrar ya súper rápidamente, hay una frase que me parece, la diré muy brevemente, y es de Scott Lash también: el bote puede estar escorando o hundiéndose, ser inestable o estar sobreocupado. Los pasajeros pueden estar luchando por las menguantes provisiones de agua, por la dirección que el bote podría tomar. Sin embargo, lo que ha llegado a contar como mucho más que cualquier versión de la trascendencia es el peculiar e incómodo reconocimiento de una suerte en común. El teatro de la emergencia parte del entendimiento de esa suerte en común. Todos estamos en el bote. Pero sobre todo parte del descubrimiento de los procesos y las formas que han practicado las teatralidades para oponerse al secuestro a la vida, y que se encuentran en devenir, en desarrollo, modificándose, descubriéndose, respondiendo a la vida y a los afectos de una comunidad que se busca construir partiendo de acciones y dinámicas del quehacer teatral, donde lo importante es la reconstrucción de un vínculo. Lo primordial es estar presentes, reunidos en el espacio de un territorio vivo, cuya realidad va más allá del sinsentido del conflicto, de las pérdidas y la sangre, donde puede vislumbrarse la posibilidad de construir y trabajar en pro de una comunidad afectiva emergente que se siembra en el horror, pero no se paralizan de su brutalidad y se niega a sobrevivir con miedo. Gracias. Bueno, y para cerrar ya esta mesa, nos toca de Yucatán, Marisol Ocha Acuña. Venga. Voy a brincar. Gracias. Pues ya estamos cansados, entonces voy a empezar de una vez en lo que están las diapositivas. Bueno, antes que nada me gustaría mencionar que esta ponencia se construyó a partir de evidencia empírica sobre la organización de las jornadas estatales. Lo que van a ver está fundamentado en entrevistas, en charlas informales, en una sistematización de la experiencia que vivimos, y en cuestionarios y en una base de datos sobre las 3 generaciones de becarios desde el año 2015 al 2017, somos 3. Y bueno, que ahorita me toca a mí estar aquí hablándoles, pero es el trabajo de todos y están aquí sentados, entonces, pues eso. Como antecedentes, bueno, primeramente es que fui becaria el año pasado en la Muestra Nacional en León, y bueno, el propósito del programa de becarios es que
se adquiera un panorama del teatro a nivel nacional y que se propicie la creación de redes en todo el país. Muchos de ustedes participaron y si no, pues en León, Guanajuato se hicieron las jornadas preparatorias para organizar este congreso en el que estamos ahora. Y bueno, la idea era, ya se ha mencionado antes, que se consolidara como un espacio autónomo destinado a dialogar en torno a políticas públicas y en otros temas relativos al gremio teatral, pero dejar las poéticas exclusivamente a la muestra nacional. ¿Qué pasó en estas jornadas preparatorias? Bueno, era bien difícil de pronto el ejercicio, ¿no? Empezamos con entusiasmo, íbamos un poco desvelados, hubo una que otra escena de teatro del absurdo, pero finalmente logramos pues el cometido, que era elegir a las personas que coordinarían el congreso, temas y las modalidades de participación. Los acuerdos, uno de los muy importantes es que se abrieran 32 plazas para cada entidad federativa porque era un tema verdaderamente importante, la representatividad. Entonces, se habló de la participación de las personas becarias, gracias, pero en aquel momento no sabíamos con exactitud pues qué íbamos a hacer las personas becarias en este proceso. Y bueno, en diciembre tuvimos una reunión con Brian Caballero, que vive en Mérida, yo también vivo en Mérida, y empezamos de alguna manera, como que esta responsabilidad recayó un poquito en la tercera generación, por ser los que estuvimos presentes en estas jornadas, y lo primero era saber quiénes estaban dispuestos a participar en este proceso. Y lo primero que hicimos fue crear esta base de datos que ya les comenté. Reunimos la información de 194 personas, que es la totalidad de becarios y becarias de las 3 generaciones. ¿Qué teníamos? Ok, sí. Bueno, ¿quiénes están dispuestos a participar? Había que generar la estructura de las células de trabajo en cada región y en cada estado, y que cada estado, con esta cuestión de autonomía, que crearan su convocatoria y que llevaran a cabo sus jornadas. Entonces, hicimos una encuesta, hasta ahí estaba muy bien, pues primera, segunda y tercera generación, bastante equilibrado, 103 respuestas. Todos estaban muy entusiasmados en colaborar en el congreso. No, espérense, la siguiente. Gracias. Y bueno, pues en aquel entonces la encuesta dice 23 a 25 de abril, porque si mal no recuerdan, era la primera fecha que se había planteado para el congreso. Y bueno, pues como se darán cuenta, en el antes había regular de disponibilidad, todos estaban muy dispuestos durante y después, lo cual sí fue un rollo porque, bueno, sacamos de aquí quienes tenían mucha disponibilidad para colaborar y aún así los que habían declarado tener mucha, pues hubo varias bajas. Bueno, ya después que supimos quiénes eran los valientes y las valientes, pues una manera fácil de organizarnos actualmente es el Facebook, entonces abrimos un Facebook de organización, por ahí detectarán algunos comentarios de ustedes, fotos, se hicieron infografías, y bueno, ya en el grupo de Facebook empezaron pues el comité empezó a apoyar. La idea también, y se estableció desde la convocatoria, es que esto fuera pues una cuestión de los estados, el comité únicamente iba a apoyar, no iba a tener decisiones en cuanto a los representantes de cada estado. Y bueno, esto más o menos así se veía en nuestra organización. Les voy a hablar de los resultados, en cuanto a la organización, bueno, a veces era como un grupo de ayuda, a veces había mucho contenido teórico y bueno, se compartieron carpetas con documentos sobre leyes, seguridad social, el Plan Nacional de Desarrollo, relatorías, y los que iban teniendo sus jornadas íbamos compartiendo qué había resultado y qué no había resultado, dónde había dudas, nosotros mismos compartimos materiales, es decir, era el grupo de apoyo y de todo, ¿no? Entonces, y de resolver crisis también. En cuanto a los resultados generales, esto es de manera pues muy básica porque no todos los estados lo hicieron así. Se pasaba lista, se presentaban los asistentes. Esto era muy loco porque no todos se conocían, a pesar de que hay estados con gremios teatrales muy pequeños, había que presentarse porque pues no nos habíamos dado a la tarea de sentarnos a mirarnos la cara, entonces fue rarísimo. Se leía la convocatoria y se aclaraban dudas, generalmente era becario o becaria de la tercera generación que había estado
los 2 días de las jornadas en León. Después se hacía análisis de ejes y subejes. Algunos lo hicieron en plenaria, otros se dividieron en equipos, en fin, cada estado decidió. Se tomaron acuerdos, se creó el mecanismo de elección de la persona representante y se seleccionó. Algunos estados votaron ahí mismo con la cantidad de personas que asistieron a las jornadas, otros transmitieron en vivo, hicieron votaciones de manera no presencial, algunos tuvieron más jornadas, en fin, cada estado decidió de qué manera se hacía. Y hubo estados que incluso no lograron mandar a su representante porque no hicieron 1000 jornadas, pero nunca votaron, ¿no? Y bueno, este es un mapa rápidamente de la cantidad de jornadas. Ya lo mencionaron, hubo un estado que no logró realizar su jornada, solamente uno, y pues hay unos poderosos en verde como Chiapas y Durango que se aventaron muchísimas reuniones. Sí, entonces, bueno, debilidades en la organización de las jornadas. Bueno, ya lo mencionaron también en otra ponencia, hubo apatía y poca respuesta por parte del gremio teatral, que esto también es extraño porque ahorita en Fortalezas verán que los que asistieron estaban muy entusiasmados. Había un desconocimiento en general de la existencia de un Congreso Nacional de Teatro por parte de las instancias culturales. Había ambigüedad en las tareas a realizar y sobre el Congreso en general. Hubo poco tiempo para organizar las jornadas y convocar a personas de otros municipios, a pesar de que se movió la fecha un mes. Hubo poca asistencia de trabajadores del teatro de municipios, problemas de difusión, generalmente se hizo casi todo por redes sociales, ausencia de un directorio o padrón de personas trabajadoras del teatro. Esto se detectó en muchísimos estados, que no era posible hacerles llegar la convocatoria ni informar a compañeros de otros municipios porque no podíamos ir o de plano no había un directorio, ni siquiera las instituciones de cultura lo tenían. Y bueno, búsquense en las fotos, está Tlaxcala, está Quintana Roo, Campeche y Jalisco, así se veían las jornadas más o menos. Y bueno, en fortalezas, por ejemplo, en estados como Campeche y Baja California, el gremio teatral es pequeño, entonces la comunicación y la toma de acuerdos fue muy eficiente. La diversidad de personas que asistieron en cuanto a edad, trayectoria, estilos, enriqueció muchísimo el diálogo. Las y los asistentes estuvieron comprometidos durante el desarrollo de las jornadas. Se generaron vínculos y se fortalecieron lazos entre compañías, grupos y artistas independientes. Hubo una apertura al diálogo, intercambio de ideas y discusión de manera respetuosa, y esto es bien importante señalarlo. Hubo un compañero becario que hizo un comentario que se me quedó muy grabado. Decía, estábamos ahí sentados platicando sin criticarnos y sabiendo que no éramos amigos del todo, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces eso sí me pareció un logro. Hubo un reconocimiento de problemáticas y necesidades comunes, a pesar de estas diferencias que les comento. Y por otra parte, instituciones culturales. Hubo varios casos en el que, a pesar de que la institución no tenía conocimiento del Congreso Nacional de Teatro, a la hora de que los becarios hicieron el vínculo, prestaron espacios y se portaron muy bien. Entonces, el caso de, por ejemplo, San Luis Potosí, tuvo el apoyo de la Escuela Estatal de Teatro, en Veracruz, pues, la Facultad de Teatro de la UB, Baja California, lo hicieron en el Centro Cultural Tijuana, y estados como Quintana Roo y Yucatán utilizaron la Casa de Cultura para realizar sus jornadas. ¿Qué ocurrió en las jornadas? Hay estados en los que ya se están realizando reuniones de manera periódica a partir de la realización de sus jornadas. El Comité de los Trabajadores del Teatro del Estado de Chihuahua se creó después de las jornadas que hicieron allá. En Campeche y en Baja California se están reuniendo de manera mensual. En Baja California incluso están rotando las ciudades, o en Tijuana, luego en Tecate, será el próximo mes en Mexicali, me parece. Y también a partir de que nos sentamos a analizar los ejes y subejes, se detectaron situaciones en las que es posible empezar a actuar desde ya, y ya lo están haciendo. Y el hecho de que estemos aquí y de que haya muchísimos proyectos que van a plantear, pues es evidencia de eso. Mencionaron también la necesidad de alternativas de formación, creación de redes de intercambio y de rotación de públicos. Hubo quien acordó hacer un consejo de vigilancia para instituciones
y en un estado están muy interesados en conseguir capacitación fiscal específica para el ámbito artístico. Y bueno, sí, ya. Bueno, pues me gustaría nada más señalar que es valiosísimo que el Congreso desde sus cimientos sea democrático, y estamos hablando mucho de construcción de paz, pero no nos habíamos sentado a reflexionar sobre la forma en la que nos estamos relacionando, y creo que las jornadas preparatorias fue un primer paso bastante importante. Y bueno, gracias, es todo. Muchísimas gracias. Bueno, mientras suben las preguntas, pues regresamos a la mesa. Realmente vemos todo lo que queremos ver, es un mapeo de cómo estamos. Realmente algo que se nos olvidó decir al inicio de la apertura del Congreso es gracias a todos estos millennials maravillosos, becarios de las jornadas. Si no, no estaríamos aquí, no existiría este Congreso como está, sin todos ustedes, y es la realidad. El trabajo que se hizo en cada jornada, y a fin de cuentas es que ellos tienen esa estafeta. Ya a los generación X les pasamos la estafeta y les toca a ellos. Entonces, es labor de ustedes principalmente que no se caiga esto. Reitero que viene el próximo año complejo, que no se caiga esto. Ok, vamos, es pregunta para mi querida de los de abajo, por favor. Es Recursos de Guanajuato. ¿Qué estrategias de gestión realizan para conformar el centro comunitario? De gestión, diría que son internas, es decir, el centro comunitario no estaba dentro de nuestras finalidades, no estaba dentro de nuestras prioridades tampoco, no estaba contemplado dentro del proyecto siquiera. Simplemente necesitábamos un lugar donde reunirnos, donde convivir, donde trabajar, etcétera, y la primera casa que nos prestaron fue donde los chicos se juntaban a cotorrear, ¿no? Echar la caguama y el gallo, y esa casa nos la prestaron para el trabajo con los chicos. Y a partir de ahí, bueno, una familia después tuvo que ocupar esa vivienda, y entre los vecinos empezaron a gestionar justo este otro inmueble, ¿no? Era como, a ver, aquí hay una sola, el dueño nunca viene, vamos a probar, y así estuvimos rodando por 2, 3 inmuebles. En cuanto a los recursos que utilizamos, es un poco lo mismo, ¿no? A través de estas alianzas que hemos tenido tanto con los vecinos, que en su mayoría se dedican a la construcción, y también con el vínculo que hicimos con la arquitectura a través de Gerardo Medina, pues hemos estado rescatando materiales que justo son desecho de la industria, ¿no? Polines, barrotes, etcétera, que se usan para la siembra, pero ya después son desechados, pues a nosotros nos sirven para levantar este inmueble. Entonces, toda la gestión es interna. Ahora, por ejemplo, que estamos como en un último tirón fuerte de trabajo colaborativo para levantar este inmueble, estamos pensando sí armar una tipo de jornada de construcción en la que podamos invitar, además de los vecinos de San Juan de Abajo, pues a chicos universitarios y demás que quieran integrarse a las dinámicas, ¿no? Que sí nos han acompañado ya, pero en algunas ocasiones, los sábados es cuando lo realizamos, sábados de Minga, digamos, que es convivencia y construcción, pero pensamos abrirlo ahora en vacaciones para que los chicos puedan acompañarnos, y aprovecho para extenderles la invitación, si en algún momento quieren acompañarnos a San Juan de Abajo a construir o algo, pues los sábados son muy bienvenidos. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿Nos pueden grabar, por favor? Por favor, todo por escrito para tener tiempo. Voy a hacer 7 minutos de preguntas, así que la contestación lo más breve y acertada posible para todos. Pregunta, Guerrero, ¿los índices de violencia han disminuido? ¿Se ha medido de manera especializada el impacto social? ¿En qué ha auxiliado a los pastorelas y dónde está la página de internet de los pastorelas? Sí, bueno, en realidad el impacto que ha tenido es en la participación que se ha desarrollado durante estos 3 años. Lamentablemente la violencia no ha disminuido.
¿no? Es algo que nosotros tratamos de hacer en lo que está a nuestra medida y alcance, y creemos que por medio del convivio entre los mismos ciudadanos, entre los mismos pobladores, ya podemos generar una acción que a futuro pueda ayudar. Tenemos una página en Facebook, es Festival Nacional de Pastorelas Chilapa. Lanzamos convocatoria entre octubre y noviembre, y todas las personas que gusten, quieran ir a Chilapa, pues allá lo recibimos con mucho cariño. La violencia, ¿hay tenido con el chat? No, pero creo que en el momento sí ha sido una esperanza que se va germinando y que va creciendo, ¿no? Que se va trabajando. Ahora la pregunta es para Oaxaca. Pongo en suma, ¿no? Porque son como varias, Renata. Uno es, ¿has encontrado aliados en tu labor social pedagógica? Si es así, ¿quiénes? ¿Cómo poder educarnos como adultos para que la educación emocional fomente a través del arte eterno en la niñez? No se pierda la causa por miedo del miedo de los propios adultos. ¿De qué forma manejas el tema de la violencia e inseguridad con los niños? Y si piensas tener publicadas las obras de los niños. Las obras de los niños están publicadas porque nosotros mismos las publicamos, hacemos un PDF, lo publicamos y lo ponemos en la biblioteca de las escuelas. Así está publicado. Pero sí estaría muy bueno que pudiéramos conseguir un apoyo institucional para que se publicaran las historias de mis chavos. Apoyos, aliados, sí, los niños. Está muy difícil. El año pasado un grupo de padres de familia estuvo trabajando muy fuerte conmigo durante 6 meses, pero pues nada más. Y el año antepasado un director de una escuela primaria pública matutina estuvo apoyando para seguir con la compañía, pero nada más. Y nosotros, la asociación civil en la que trabajo, que es ADN Horticultura del Sureste, Asociación Civil, que no me deja morir y me manda a las escuelas a buscar donde me reciban y que pueda yo ejercer el trabajo. Pero regularmente yo voy y regalo mi trabajo en las escuelas. Eso es lo que pasa. O me apoyan los papás con 10 pesos la hora de trabajo. Sí, mucho amor al arte, ¿no? Yo quiero vivir de eso, o sea, está bien difícil. Porque voy a comunidades y está bien complejo, parece que Oaxaca está muy cerquita, pero hay comunidades que están a 16 horas de distancia. Está muy complejo, muy complejo. Y la segunda era ¿qué? ¿De violencia qué? Sí, de los temas de violencia, ¿cómo abordarlos con los niños? Pues realmente vamos generando en la ponencia que va a estar publicada, ahí explicamos cuál es el proceso. Realmente lo que hacemos es un trabajo de confianza entre nosotros mismos y luego ya empezamos a abordar las temáticas y hacemos ejercicios, improvisamos cualquier cosa, pero en esas improvisaciones de cualquier cosa van surgiendo las cuestiones de las que ellos quieren hablar y yo lo único que hago es escuchar, anotar y luego preguntarles, entonces, ¿qué tema vamos a abordar, chavos? ¿No? El último montaje surge porque les pregunté, ¿y de qué vamos a hablar? Y todos empezaron dijo un niño, vamos a hablar del maltrato animal, y empezaron a decir, a mi perro le pegan, a mi gato lo mataron, y por ahí un niño gritó, a mí también me pegan. Y entonces yo pregunté, ¿a qué otros más le pegan? A mí me agarra mi mamá con la chancla, a mí me pegó el otro día mi papá, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y si hablamos de que los adultos le pegan a los niños, me dijeron ellos, ¿no? Les dije, claro, adelante, de lo que ustedes quieran hablar, ¿no? Es así, pero es un trabajo largo, es un proceso complejo, no es tan fácil como suena, porque la etapa más fuerte, la etapa más grande, es que podamos vincularnos en confianza dentro del salón de clases, y en este caso particular del último grupo, el primer día que llegué, se pegaban, se mordían, se escupían, se picaban, se decían que eran idiotas, que eran pendejos, que eran burros, porque en su escuela hay fila de burros y hay fila de listos todavía, ¿no? Entonces es así, y me costó pues como 3 meses que pudiéramos empezar a tener confianza y dejáramos de descalificar al otro. Está bien bonito, cuando quieran pueden participar con nosotros. Es que es muy pesado, pero cuando empiezas a ver los resultados finales dices, ¡ay, sí! ¿Por qué me corren? No. Gracias, Renata. 2 preguntas más directas y luego 2 preguntas a la mesa. Lucía,
¿Dónde está tu tesis? Y si tienes un enlace o dónde para consultarla. O el título, por lo menos. La tesis está en línea en las bibliotecas de la UNAM. Ya no está en físico, pero la pueden descargar ahí gratis en Tesiunam. Se llama Hacia un teatro de la emergencia, teatralidad y violencia en una pesquisa cartográfica sobre teatralidad y violencia en Tamaulipas. Entonces subimos en la página del Congreso los datos. Para Marisol, dicen que no podían convocar a grupos de otros municipios en sus estados. ¿Por qué la instancia de cultura no tenía datos? ¿Nunca se acercaron a las conferencias nacionales de instituciones municipales de cultura? Bueno, en el caso de Yucatán hicimos el vínculo directamente con un maestro que hace teatro en municipios, entonces él ya tenía de manera personal su base de datos, pero sí es muy buen tip. En lo particular, en el estado en el que radico, no nos acercamos a esta institución, pero también creemos que con lo que se va a plantear con el Censo Nacional de Teatro, este talón de Aquiles que tuvimos en convocar a las personas de municipios, pues va a quedar de lado. Esperemos, es como el propósito para el siguiente año. Y gracias. Y la última pregunta para toda la mesa, que me parece muy interesante, si la pueden cerrar sus participaciones. ¿Están abiertos a intercambios con otros colectivos periféricos? ¿Y qué buscarían con ese diálogo en caso de realizarse? Empezamos así de Renata, por acá. Sí. Y pues hay que compartir material, difundir, promover y hacer que el teatro crezca, ¿no? O sea, este es un buen encuentro. Generemos redes de verdad reales y concretas, donde de verdad nos comuniquemos y de verdad podamos hacer intercambios, porque estamos muy enamorados y nos vamos, ¡ay, qué felicidad! Sí, y luego no nos hablamos, nos dirigimos la palabra, cada quien se vuelve a meter en su círculo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, lo comentábamos un poco al final de la ponencia, creo que es urgente. Desde dentro del trabajo comunitario, ¿por qué? Porque funciona muchísimo para que haya esa identificación entre quienes son los verdaderos protagonistas de estos, no son espectáculos, de estos procesos, ¿no? Cuando se relacionan con otros y comparten la experiencia, la forma de qué hablan cada uno. Nosotros somos realmente esos agentes intermedios, pero para ellos es súper necesario y gratificante cada vez que tienen una oportunidad de compartirlo. Y ya en la mesa de laboratorio les compartiremos algunas iniciativas que tenemos como para que esto suceda. Ojalá lleguen a buen puerto. Sí, me parece fundamental, no solo en situaciones de mucho más riesgo o de riesgo más evidente, sino también en el trabajo. O sea, lo que me parecía muy revelador en la pesquisa en Tamaulipas era que podían estar o no de acuerdo con el proceso creativo del otro, podían no compartir la visión estética, las temáticas, la forma de expresarse en el escenario o en la calle o en las comunidades, pero no dejaban de tener comunicación, no dejaban de tener alianzas, no dejaban de tener ese contacto que era vital para su seguridad y para movilizarse dentro del Estado. Entonces me parece fundamental intentar hacerlo, aun con las complicaciones de una ciudad como esta, pero intentarlo. Pues sí, y desde lo que me compete ahorita con el tema que les compartí, creo que la red de becarios pues evidenció que se pueden hacer este tipo de intercambios. En lo particular, en el estado en el que yo estoy, participaron compañeros de Chiapas y de Campeche y colaboraron en la organización de las jornadas, el material que nos compartieron en cuestiones legales, compañeros de Nuevo León, de Ciudad de México, es decir, inclusive el intercambio a distancia se logró y eso nos tiene muy, muy contentos a los que participamos en este proceso. Gracias. Uriel. Sí, pues sí, yo creo que sí, en todas las áreas y en los diversos temas. En el caso del Festival de Pastorelas y de los grupos comunitarios ahí en Chilapa, es fundamental porque es la pila que le da el plus cada año. Es la motivación para los grupos, el hecho de ensayar, de prepararse y presentar para los que vienen de fuera y para también los que van a ver, ¿no? Creo que el hecho de hacer un ejercicio intercultural nos ayuda a crecer.
Bueno, tenemos faltado un coffee break, va a ser de este lado, junto a la gruta, en el espacio alternativo. Los esperamos dentro de 15 minutos para arrancar con los proyectos. Gracias. Un anuncio rápido. En la mesa de recepción están instaladas las preguntas. De las preguntas que no se contestaron y que les agradeceríamos que nos ayuden a contestar. Quienes tengan información, detrás del papelito escriben las respuestas, ¿va? Para irlas leyendo.